Vamos a la palabra del día de hoy, al mensaje que quiero compartir con ustedes. Se titula, basado en esta serie de Colosenses, más que un mensaje, Cristo en nosotros. Alguien diga conmigo, Cristo en nosotros. Saben que los predicadores cada semana, antes de que llegue el domingo, vivimos un reto, un desafío y quizás hasta una tentación. Y es tal vez pensar cuando vamos a predicar la palabra única y exclusivamente en las necesidades temporales y naturales que ustedes tienen. Por ejemplo, de relaciones familiares, de economía, de la salud del cuerpo, de las cosas que tienen que ver con lo diario, lo cotidiano, que son parte también de lo que la Biblia habla y de lo que el Evangelio incluye, pero que no es la prioridad. Y no es lo único, ni es lo primero. Cada vez que vengo a la palabra y oro y le pido al Señor dirección para las próximas semanas, meses, qué palabra entregarle a ustedes, el Espíritu Santo, usando la Biblia, me recuerda esto que para cada predicador es importante. Predica todo el consejo de Dios. Predica no solamente lo que la gente supuestamente necesita escuchar, sino lo que yo quiero decir. Y por eso me encanta Pablo en esta carta, porque Pablo le escribe a la iglesia en Colosas que vivía como nosotros hoy, en medio de una realidad muy cotidiana. En medio del trabajo que cada uno tenía, la familia, las presiones culturales, las falsas enseñanzas y las preocupaciones diarias. Pero el apóstol Pablo inicia esta carta que nosotros estamos recorriendo, la carta a los Colosenses, primero que todo, invitando a estos creyentes de esta ciudad a mirar lo eterno antes que lo temporal, a mirar lo espiritual antes que lo natural. Y pareciera que es un estilo literario, que es algo que caracteriza al apóstol, pero no, es una intención de Dios a través de él. Y a través inclusive de Pedro y otros, que cuando comienzan sus cartas, lo primero que hacen es invitarnos a nosotros los lectores, aquellos del primer siglo, y a nosotros ahora, a no quedarnos solamente en lo natural, sino primero, ante todo, mirar lo eterno, hermanos. Porque lo eterno nos llena de esperanza. Lo eterno nos recuerda que después de esto viene lo que verdaderamente es y permanecerá. Lo eterno nos recuerda que la vida que conocemos ahora, limitada por años, 70, 80, dice la Biblia, en lo más fuerte, va a ser después de esta vida, una vida eterna que Dios nos permitirá vivir en Él y con Él, en su presencia. Lo natural tiene sus propias dosis de afán y de pecado, dijo Cristo, pero lo divino y lo eterno nos llena a nosotros de la esperanza propia del Evangelio. Escuchaba en estos días y de hecho compartí en mi perfil de Facebook un pequeño video, un cortito de una entrevista completa a un conocido predicador aquí en los Estados Unidos, John Bevere, y él estaba compartiendo en esta entrevista un diálogo que tuvo con un predicador brasileño de una iglesia no solamente exitosa en números, sino sobre todo en espiritualidad. Y él, teniendo esta conversación con este predicador brasilero, en algún momento parece que le preguntó, ¿cuál ha sido la clave para que tú y tu iglesia tengan tanto éxito? Él dijo, no numérico, espiritual. Es una iglesia numerosa, pero él dice, ahí se percibe que el Espíritu está trabajando en las vidas y que la gente vive con una sensación de compromiso con el reino de Dios que trasciende lo normal y lo natural. Dice, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo lograron? Y él les dijo, mira, te voy a decir algo, pastor. La iglesia en los Estados Unidos, de donde tú vienes, tiene un problema. Porque solamente piensa en 70, 80 años. Solamente piensa en lo que dura el promedio de una persona que está en su congregación. Y por eso su mensaje es para alguien que va a vivir 70, 80 años. Aquí en Brasil predicamos para lo eterno. Dice, pero entiendo el problema que tienen los Estados Unidos, porque si ustedes comienzan a predicar para lo eterno, ya tendrán que comenzar a predicar de santidad, de justicia y de santificación en el Espíritu, porque lo eterno nos invita a ver a un Dios al cual tú no puedes conocer personalmente si no eres santo como Él es santo. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? La iglesia en los Estados Unidos se ha conformado con un mensaje humanista centrado en necesidades temporales, porque eso mueve emociones, eso nos ayuda de alguna manera y es necesario. Pablo lo va a hacer a partir del capítulo 3, hablar de relaciones, de matrimonios, de paternidad, de trabajo, de todas esas cosas, pero antes se mete en el terreno eterno para que nosotros entendamos que ese Dios santo, eterno, nos está llamando desde ahora a tener una relación con Él que sea trascendente y que tenga una mirada por
encima de esta realidad, porque eso al final del día es lo que va a quedar. Lo que no se ve es más real que lo que se ve. Y en esa medida, el apóstol Pablo nos quiere hablar en este día a través de él, en Colosenses capítulo 1, versículos 24 hasta el 29, donde Pablo, lo veremos cuando leamos esta porción, está hablando de su propio testimonio y usa su testimonio para enseñarnos a nosotros a vivir con una conciencia eterna. Yo quiero que ustedes abran su Biblia ahí, versículos 24 al 29 de la carta a los Colosenses. Y la Biblia dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, o a todo ser humano, debe decir, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, refiriéndose en este último al Espíritu Santo. Vamos a orar un momentito, vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos dé su palabra, que hable a nuestros corazones. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Vamos a abrir nuestro corazón y orar juntos y decirle: háblanos, Señor. Padre, hoy acercamos nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser a tu presencia. Hemos abierto las Escrituras, hemos leído la verdad inspirada por el Espíritu Santo, y en esta porción que hoy, Señor, extraemos de tu palabra y leemos de tu palabra, te pedimos: háblanos a través de ella, Señor, y danos un mensaje que aplique a esta vida ahora, pero que nos prepare también para la vida eterna contigo, Señor. Padre, habla a través de la palabra que entregaste por el Espíritu a Pablo, y que a pesar de tantos siglos de haber sido escrita, todavía es vigente, es real y tiene una verdad para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que nos hables y que tengamos oídos para escucharte y corazón para recibir tu palabra, y que traigas transformación en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Señor, que todo plan del enemigo para robar esta palabra sea desbaratado ahora en el nombre de Jesús, que sus demonios sean atados y que tus ángeles sean enviados alrededor nuestro y de cada salón de este edificio para cumplir tu propósito, mientras tu gloria a través de estos minutos se manifiesta aquí ahora, y en especial a través de mi humanidad, con todo y mis limitaciones. Úsame ilimitadamente para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, Pablo usa su testimonio personal y va a usar tres cosas que nosotros vamos a ver detalladamente a continuación. La primera cosa que él hace alusión en el versículo 24 es su propio sufrimiento a favor de la iglesia, y luego el apóstol Pablo va a presentar su mensaje a favor de la iglesia también, para finalmente hablar acerca de su ministerio en la iglesia. Y quiero que te preguntes en este día cómo estas tres cosas pueden hablar a mi vida y me pueden enseñar a mí a vivir el evangelio de una manera que dé la gloria a Dios y que bendiga la vida de los demás. Quiero que te lo preguntes, porque este no es un mensaje para hablar de un hombre y contar una historia. No soy un cuentacuentos. Esto es un mensaje para tomar la historia de un hombre y el testimonio de un hombre que ya está con el Señor, pero que fue real, para que tú ahora y yo digamos lo que él vivió y cómo vivió. Yo lo quiero vivir para la gloria de Dios. ¿Alguien lo dice conmigo en este lugar? De hecho, este no es un mensaje solo para predicadores y pastores. Es un mensaje para todos los creyentes, porque todos tenemos la misma visión y la misma misión: entregar a Cristo y mostrar a Cristo a través de nosotros. ¿Alguien dice amén? Entonces vamos a ver lo primero, el sufrimiento o su sufrimiento, el de Pablo, a favor de la iglesia, que también puede ser el nuestro. Versículo 24 dice: ahora me gozo. ¿Alguien escucha lo que está diciendo Pablo? Ahora me gozo. Y la pregunta es: ¿en qué se goza Pablo? Dice: me gozo en lo que padezco por ustedes, por vosotros. Y esto, si no se entiende espiritualmente, parece masoquismo. Porque un hombre está hablando de alegrarse
o gozarse en el sufrimiento. Y hermano, humanamente es imposible que el sufrimiento produzca gozo. No nos produce alegría el sufrimiento, ni tan siquiera físico. ¿Alguien se alegra y da gloria a Dios cuando se martilla un dedo? Esos son los momentos en los que la gente más maldice, hasta los más espirituales. Son los momentos en los que, en lugar de naturalmente decir gloria a Dios, alguien se enoja porque se dio un golpe. Lo mismo con el sufrimiento del alma, emocional e inclusive espiritual. Pero aquí está un hombre que dice: me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Por cierto, debo tomar esta expresión, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, y decir algo al respecto. Pablo no está enseñando una herejía. Pablo no está diciendo que él ahora está completando los sufrimientos de Cristo en la cruz. Porque eso es una herejía, eso sería una mentira, eso sería añadir algo a lo que realmente ya Cristo completó. De hecho, Pablo, como cualquier predicador, y de hecho lo va a enseñar en sus cartas a los romanos, a los efesios, Pablo entendía que en la cruz Dios, en el Hijo, completó la obra de la redención. ¿Alguien entiende eso conmigo? Entonces, cuando él está hablando de completar los sufrimientos de Cristo, no se refiere a los sufrimientos de la redención en la cruz, sino se refiere a los sufrimientos del ministerio de Jesús. Porque en el ministerio de Jesús, ¿qué sufrió Jesús? Sufrió rechazo, sufrió burlas y sufrió persecución de su propia gente. Y él dice: ahora yo me gozo que por causa de ustedes, mi ministerio me puso en una cárcel. Pablo está escribiendo, no se olvide, de una cárcel en Roma. ¿Por qué causa? Por predicar a Cristo. Y él dice: esto provocó que gente me odiara, que se levantara el rechazo en mi contra, que le pidieran a Roma que me atara con cadenas y me pusieran en una cárcel porque odian mi mensaje. Y esto es algo que Dios quiere decirnos en este día. Él usa su sufrimiento para mostrarnos que el sufrimiento espiritual por causa de Cristo debería llenarnos de un gozo que no es natural, que es del Espíritu. Jesús dijo esto: si a mí me aborrecen, a ustedes también lo van a aborrecer. Dice el Evangelio de Juan: el mundo los va a aborrecer a ustedes, dijo Jesús, porque ellos no me conocen a mí, tampoco los van a reconocer a ustedes, porque ellos me aborrecen a mí, ellos los van a aborrecer a ustedes. Así que por favor, no pretenda ser monedita de oro. Los cristianos en esta generación queremos ser agradables con todo, y a veces pensamos que el éxito está en ver a un predicador, a un cristiano al que todos aplauden. Pero déjame decirte, mientras tu mensaje y tu vida atrae a unos al reino, hace que otros te odien y te rechacen. Y no hay nada malo en eso. Ayer hablaba con Leiby, ¿no? Cuando me hablaba acerca de la predicación, y ella me decía: pastor, gente se abrió al mensaje, pero gente estaba cerrada. Y yo le decía: esa es la doble realidad del mensaje de Cristo. Hace que muchos vengan, pero otros salgan. Hace que muchos quieran lo que tú les ofreces, pero otros te odien por el mensaje que portas. La pregunta es: ¿estamos nosotros como Pablo dispuestos a sufrir por Cristo y en el proceso encontrar el gozo de ser rechazados? Porque no es natural ser rechazados. No es natural que la gente nos odie, que la gente nos rechace. Nos gusta ser aceptados y no rechazados. Pero aquí un hombre que descubre un secreto espiritual. Hay un gozo que viene del Espíritu Santo cuando no soy aceptado por todos, por estar cumpliendo mi misión de entregarles el mensaje a todos. De entregarles el mensaje a todos. En Cuba, a principios de los años 60, el gobierno ateo metió a muchos pastores en la cárcel. Y hombres de Dios terminaron 5 años presos por el único delito de ser cristianos y predicar el evangelio. Las iglesias se quedaron, la mayoría, sin sus pastores. Y los pocos que había no daban abasto tratando de predicar en varias iglesias a la vez, porque la mayoría de los hombres de Dios estaban presos. El delito del que le acusaban: Cristo. Hubo un hombre que Dios usó para retarme a decirle que sí al llamado del Señor muchos años después, un anciano enfermo con cáncer a punto de morir, pero que fue de aquellos pastores, por ser un líder en la obra de predicar el evangelio en la denominación y en las iglesias, había estado preso, él el primero, y hablo de un hombre que está en la presencia del Señor, su nombre Luis Manuel González Peña, y él me contaba experiencias. En ese tiempo que lo conocí, en la última etapa de su vida, con el rostro paralizado, la mitad de su cuerpo sin poderla usar, con un cáncer que lo consumía, pero todavía con una pasión por Cristo. Y recordaba sus días en una prisión.
y las vejaciones que recibió y los maltratos y el odio de los soldados, y él preguntarse, ¿por qué? ¿Qué les hago? Lo único que hago es predicar el evangelio. ¿Por qué me odian? Y el Señor recordarle, te odian por eso. Te odian porque tú estás recordándole que es necesario arrepentirse y reconocer que necesitan a su Salvador. Pero no pares, no pares. Y dice que me contaba una experiencia que cuando primeramente lo pusieron en una prisión temporal para luego llevarlo a la prisión donde pasó 5 años, lo llevaron a una celda con la intención de que lo abusaran, hermanos, sexualmente hablando. Y cuando él entró en esa celda, en medio de la oscuridad de ese lugar que había varias personas, salió un hombre, el más alto de todos, tenía como más de 6 pies de estatura, 6'5", 6'6", moreno alto y fuerte, y se puso entre él y sus abusadores. Y les dijo, el que toque a este hombre me tiene que tocar a mí primero. El que intente hacerle algo tiene que verse conmigo y con mis hombres. Y le dijo, pastor, no te preocupes, mientras estés aquí, nadie te va a tocar y yo te voy a proteger. Y el pastor se quedó sorprendido y dijo, y este deseo de este hombre de protegerme, en el fondo sabía que era Dios que estaba usando para protegerlo, pero después el hombre le dijo, ¿te recuerdas de fulana de tal? Aquella mujer viuda en tu pueblo que no iba a la iglesia, pero pastor, tú le llevabas comida y la alimentabas a ella y a su pequeño niño pobre, sin zapatos. Yo soy aquel niño. Yo soy aquel niño que ahora está aquí en esta prisión. Y ahora entiendo, pastor, que aunque no conozco a Dios, Dios me puso aquí por causa de mis delitos, soy responsable. Pero Dios permitió que viniera a esta prisión para cuidarte a ti, para que nadie te pudiera tocar en tu hora más difícil. Gracias por alimentar a mi madre y alimentarme a mí, porque ahora puedo tener gratitud por ti cuando odio a tantos. Hermanos, el evangelio tiene el poder de hacer que las personas más duras sean tocadas por nosotros. Si somos capaces de atrevernos a sufrir por Cristo, Él va a pagar el precio por nosotros en los momentos más críticos de nuestra vida. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, mi dolor humano no me aleja del propósito divino. Mi debilidad no me detiene del alcance del evangelio. Mi vida está entregada completamente a la iglesia del Señor. Y esto, decía yo al principio, no es exclusivo de pastores. Esto es para todos los que le digan, Señor, aquí estoy, quiero representarte. Vas a ir al trabajo mañana, hay gente que se va a burlar de ti porque eres cristiano. Te duelen las burlas, te duele el rechazo, te duelen las muecas y las caras malas porque tú vives el evangelio, porque no haces cuentos de doble sentido, porque eres marido de una sola mujer, esposa de un hombre, madre de tus hijos, mujer de tu casa y sobre todo, mujer y hombre de Dios. Sufre por Cristo y aunque te duela, dile, Padre, bautízame con el gozo del Espíritu Santo de encontrar la satisfacción de producir eso en los demás mientras vivo para tu gloria. No vivimos para incomodar a la gente, vivimos para atraernos al evangelio, pero sin el proceso tenemos que sufrir por Cristo. Bendito sea su nombre y la gloria de Él en nosotros. Eres luz donde Dios te puso. Aunque ahora muchos rechacen el evangelio que predicas. Eso es vivir para lo eterno y no para lo temporal, porque la carne te ministra, protege, te calla, silencia tu voz. No digas que eres cristiano, ríe con lo que los demás ríen, haz lo que los demás hacen, contemporiza, vive como los demás. Pero Dios te dice, no, necesito una lámpara, necesito una luz, necesito alguien que brille, que sea diferente aunque incomode, porque al final la incomodidad presente los podrá llevar a Cristo mañana. Lo segundo que Pablo hace es usar su mensaje. Y está en los versículos 25 al 27 y quiero que los leamos una vez más. Habla de Cristo y dice, del cual fui hecho ministro, es decir, servidor, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí comienza a hablar del mensaje que él porta, la palabra de Dios. Y ahora dice específicamente en qué consistía ese mensaje. Dice el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y ahora lo va a revelar. Este misterio entre los gentiles, ¿cuál es, iglesia? Dice el versículo 27 al final, que es Cristo en vosotros. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él dice, hay un misterio que ha estado oculto. El misterio tiene que ver con Cristo, pero no solamente tiene que ver con Cristo, tiene que ver con nosotros. Porque el misterio que no conoció el pueblo de Israel, ni conocieron las naciones, pero que ahora nosotros, dice Pablo a los colosenses, estamos disfrutando, y le dice también
a la iglesia de Bethel en Miami, a nosotros hoy, que nosotros estamos disfrutando es este: Dios se encarnó, Dios se puso en el vientre de una mujer, Dios nació entre nosotros, Dios vivió entre nosotros, Dios murió por nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero no solamente Dios murió por nosotros, Dios resucitó para nosotros. Amén. Y ahora algo más poderoso: Dios no solamente resucitó para nosotros, sino que Él, Dios hecho hombre, ascendió a la presencia de su Padre. Y cuando Él ascendió a la presencia de su Padre, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, dice la Escritura, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y cuando recibimos, al creer en Jesús, al Espíritu Santo, recibimos la gloria de Cristo. Jesús dijo: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, mi Padre y yo también vendremos y haremos habitación, morada con ustedes. Ese es el misterio. El misterio es que Dios se hizo hombre para morir por nosotros, para resucitar para nosotros, para ascender por nosotros, para enviar su Espíritu a favor de nosotros, para metérsenos por dentro. Y ahora la gloria de Cristo la revelamos, gente finita, rota, humana, pero que somos portadores de la gloria de Dios. Eso es un misterio. El mundo afuera no lo entiende y nos llama hipócritas, porque ve tus defectos, ve tus faltas. Tu familia no lo entiende y te señala tus errores y te dice: pero tú hablas del Señor y tú eres cristiano y mira, tú haces esto y dijiste esto y no haces esto otro, y te señala tus limitaciones. Ellos ven lo roto de ti, pero Dios dice: es que he puesto mi tesoro en vasos de barro. He puesto mi gloria en gente que no llama la atención. He puesto mi gloria en gente quebrada, en gente que he tenido que poner en la rueda una y otra vez y volverlos a formar como alfarero, porque ellos están dañados. Pero este es el misterio, que a pesar de ellos, a pesar de ti, a pesar de mí, Dios quiso poner en nosotros la gloria de su Hijo. Y Cristo en nosotros es la esperanza del mundo. Fíjense cómo el Señor no quita la esperanza que su Hijo ofrece y la desconecta de la iglesia. Es Cristo en nosotros. ¿Lo puedes decir conmigo? Es Cristo en nosotros. Y dilo ahora más personalmente: es Cristo en mí. Ese es el mensaje de Pablo. Pablo le está diciendo al mundo que venga a creer en un Cristo, que cuando ellos lo reciban, Él los va a recibir a ellos y se va a meter por dentro de ellos. Y Pablo le está entregando un mensaje a la iglesia que dice: por favor, deja de mirar tus limitaciones, deja de mirar tu humanidad, deja de mirar inclusive tus propios pecados, confiésalos, arrepiéntete. Pero mientras vives ese proceso de arrepentirte y de ser santificado, no olvides que portas la gloria de Dios. Déjala salir, déjala mostrarse con todo y tu humanidad. Él quiere ser visto a través de ti y a través de mí. Ese es el gran misterio. No solo es Dios con nosotros, no solo es Dios para nosotros, es Cristo en nosotros. Alguien da gloria a Dios. ¿Y sabes cuál es el poder detrás de Cristo en nosotros? De la gloria de Cristo en nosotros, que nuestra identidad se fortalece. Ahora no soy lo que mi padre me dijo o mi madre me dijo que era, o lo que la maestra me dijo que era, o lo que nadie me dijo que era. Soy lo que Dios dice que soy, porque Cristo está en mí. Ahora mi propósito no es vivir para mi propio beneficio ni para mi propio placer, es descubrir el propósito que mi padre tuvo conmigo antes de que yo naciera. Charlie me compartía el video de un hombre que sobrevivió a este terremoto. Perdió a su esposa, una influencer venezolana, y a su niño pequeñito, su niñita, 2, 3 añitos. Y entre llanto decía: pero si yo sobreviví, mi propósito es ahora descubrir por qué Dios me dejó vivo. No es posible que yo haya quedado vivo cuando mi familia que estaba conmigo murió y yo fui el único que sobreviví. Tiene que ser que todavía Dios me quiere aquí y para algo me quiere aquí. Oremos para que ahora Él descubra eso en Dios, su salvación, la vida eterna y el propósito que tiene. Y cada uno de nosotros deberíamos vivir así. No esperar a la catástrofe, no esperar a la tragedia, no esperar a la pérdida para luego llenarnos de esa convicción. Es vivir por encima de nuestra vocación y nuestro placer humana, de esa desmedida ansiedad de querer producir dinero, logro y éxito, y comenzar a decir: Señor, ¿para qué me pusiste aquí en la tierra? John Piper dice: la gente más satisfecha es la que vive pensando en la gloria de Dios y en cómo manifestarla en la tierra.
Dios es más glorificado, dice este predicador, cuando tú estás satisfecho en Él que ninguna otra cosa. Y por supuesto, Cristo en nosotros es seguridad del futuro. Yo no puedo garantizarte que mañana en la tierra todo va a ir bien, que todo te va a ir bien mañana, pero puedo garantizarte que, como dijo Billy Graham, lo digo yo también, leí la última página de la Biblia y nos va a ir bien. Somos más que vencedores. Cristo es la victoria. Ese es nuestro mensaje. El misterio revelado. Y el misterio es esto: Dios se hizo hombre para vivir con nosotros, morir por nosotros, resucitar por nosotros y venir a vivir en nosotros y desde nosotros mostrar su gloria al mundo. Dios quiere de ti mostrarse al mundo. ¿Qué tienes para ofrecer? Tal vez digas, no tengo nada. Sí, te tienes a ti. Tienes una voz, tienes unos ojos, tienes una personalidad, tienes una vida, y tu vida es insustituible. Yo no puedo hacer lo que tú puedes hacer. Yo no puedo llegar a donde tú puedes llegar, porque no estoy en tu lugar, no estoy en tu experiencia, pero tú puedes tocar las vidas que yo no puedo tocar desde este púlpito. Por favor, dile en este día: Señor, permíteme ser el mensaje y que Cristo en mí sea revelado, para que mi familia, mi círculo, las personas alrededor mío conozcan a la esperanza de gloria a Cristo Jesús en mí. Aleluya. Y por último, Pablo usa su ministerio en los versículos 28 al 29, y él habla de un ministerio cuyo propósito es presentar perfecto en Cristo a toda persona. Y recuerden, no es exclusivo de un apóstol, no es exclusivo de un pastor, no es exclusivo de un maestro de la Biblia, es para todos los creyentes. Todo cristiano debe vivir con la mentalidad: yo necesito invertirme en alguien cerca de mí, vivir de tal manera que la gente sea impactada por mi fe, para que esa persona también, a través de mi vida, Dios pueda perfeccionarla en su Hijo Jesucristo. No escucho muchos amén, alguien debería decir amén. Versículo 28 al 29 dice: a quien anunciamos. Y mira los verbos que Pablo usa aquí, lo voy a señalar. Anunciamos, alguien diga conmigo, anunciamos. Dice amonestando, alguien diga amonestando. Y no dice a algunos, dice amonestando a todo hombre. Y luego dice y enseñando, alguien diga enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo ser humano, es lo que está diciendo. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo, como les decía, usa aquí tres formas verbales. Habla de anunciar, de amonestar y de enseñar. Y quiero detenerme aquí un momentico, porque es como Él lo hacía y como tú y yo lo debemos hacer también. Alguien diga primero conmigo, anunciar. ¿Y de qué se trata aquí anunciar? La palabra se traduce anunciar, pero también se puede traducir proclamar. Y tiene que ver con abiertamente hablar el mensaje de Cristo fuera de las paredes de la iglesia. Entonces, en primer lugar, Pablo dice: mi ministerio es que afuera, donde no hay iglesia, donde no hay creyentes, donde no es domingo, donde no hay culto ni alabanzas, ni predicador, afuera en el mercado, afuera en mi vida diaria, voy a compartir el evangelio, no solamente vivirlo, voy a hablarlo. Porque por ahí hay un falso mito de que si vives el evangelio ya es suficiente. Y la Biblia nos muestra que no, el evangelio tiene que ser hablado, porque es la locura de la predicación que se habla la que salva a la gente. Entonces el testimonio es el respaldo de tu predicación y no a la inversa. Tenemos que hablar el evangelio, tenemos que predicar el evangelio. Entonces Pablo abiertamente predicaba el mensaje de Cristo, no escondía el evangelio, ni lo adaptaba para hacerlo más cómodo. El evangelio lo anunciaba con valentía, y tú y yo también tenemos que hacerlo así, sin vergüenza y sin disimulo, con mucha entrega y con mucho compromiso. Y mira, insisto, vas a tener oposición. Yo recuerdo hace muchos años, quizás algunos que ya me conocen hace mucho tiempo y me escuchan predicar hace mucho tiempo, habrán oído esta historia, pero hace muchos años, cuando tenía 19, 20 años, un misionero nuevo, joven, en mi iglesia, en una barriada de Santa Clara, de las más difíciles, me encargaron una misión ahí para compartir el evangelio y ser su pastor misionero, de alguna manera jovencito, 19, 20 años. Y parte de mi tarea era ir al barrio. La gente en Cuba está en las calles a toda hora. Entonces yo iba por las casas compartiendo el evangelio, identificándome, invitando a las personas a la iglesia, entregando quizás a veces porciones de los evangelios, tratados para las personas. Y en uno de esos encuentros me encontré con un hombre, empecé a presentarle el evangelio, y este hombre me dijo: entra conmigo a mi casa un momentito. Inclusive me tomó de la mano: quiero mostrarte algo. Y me llevó a una esquina y ahí tenía un altar, aquí, ¿sabe qué? Piedras, caracoles, cuántas cosas había. Hechicería, brujería cubana, tabacos, quién sabe cuántas cosas. Algunos en ese momento dicen: sola vaya en el nombre de Jesús, y se van.
Pero yo me quedé tranquilo a ver qué este hombre me iba a decir. Y él me mira y me dice, te voy a decir algo. No vengas más por aquí. No me hables más de tu Dios. Y me di cuenta que cada vez más se enojaba. Y yo decía, dame una sonrisa, Señor, porque en ese momento la mansedumbre es la que derrumba y que no es natural, pero que es del Espíritu. Dame tu gracia para mirarlo con amor a pesar del odio que él está destilando. Y señala todas esas piedras, caracoles, altar y dice, ese es mi Dios, esos son mis dioses y nadie me los va a cambiar. Yo no, claro que no. Nadie quiere cambiar lo que tú crees. Simplemente quería hablarte del amor de Dios. Y con tranquilidad me fui. Y los meses pasaron. Llegó el 31 de diciembre. Estábamos en la celebración de la iglesia principal, cientos de personas. Al final del culto había un chocolate caliente para que los vientres hambrientos de los cubanos se sintieran más felices con la llegada del 1 de enero. Y ahí cuando estoy haciendo la fila para tomarme un chocolate caliente, siento que tocan mi hombro. Y cuando me viro, ahí atrás de mí estaba un hombre sin dientes, era el mismo hombre, que me dice, ¿te acuerdas de mí? Y en ese momento lo recordé. Y de momento como que no entendía, este es el mismo que me rechazó, el mismo que me señaló. ¿Qué hace aquí un 31 de diciembre en una iglesia? Y él me dice, es que cuando te fuiste, te dejé de ver después, algo comenzó a trabajar dentro de mí. Era una necesidad de correr a buscar el mensaje que me habías compartido. Y llegué a la iglesia donde tú predicabas y ya tú no estabas. Había otro hombre que hoy es pastor en Cuba, el hermano Rolando del Valle, y él el que estaba predicando. Y cuando él predicó ese día, yo me convertí a Cristo, pero quería decirte, todo comenzó con que tú me entregaste un mensaje que yo rechacé. Y que Dios terminó usando a otro hombre para que yo me salvara. Y ahora estoy aquí, soy creyente, me estoy preparando para bautizarme. Luego supe que lo habían bautizado, que se estaba discipulando y que estaba sirviendo al Señor. Hermanos, porque los que hoy te rechazan, si tú proclamas el Evangelio, el Señor tiene el poder de hacer que tus enemigos y tus detractores y los que rechazan y los que adoran imágenes y los que sirven a otros dioses se rindan ante el Dios verdadero, porque al final no es ni tu mensaje ni el mío, es el poder de Dios en nosotros. Por eso Pablo decía, Romanos 1:16, guárdate esto en tu corazón, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego, y la palabra ahí es poder como una dinamita, dinamo, de donde viene dinamita, es explosivo. Y tú no puedes medir el alcance del Evangelio en los corazones, pero sí predicarlo. Di conmigo, anunciar. Esa es nuestra primera tarea, anunciar, proclamar el mensaje con valentía, sin avergonzarnos, sin diluirlo. Pero Pablo en segundo lugar usa la palabra amonestar. Alguien diga conmigo, amonestar. Y esta palabra se puede traducir también como corregir, como advertir, como instruir la mente. Y habla de una práctica privada entre creyentes y creyentes. Escúchame esto. Es algo que se practica dentro de la iglesia cuando veo algo en mi hermano que está incompleto, alguna falta que necesita ser corregida, algo que necesita la ayuda mía o viceversa, algo que ves que necesito yo en mi vida, y aparte en privado, sin que otros estén presentes, con mucho amor, con mucho respeto, pero con mucho compromiso con el Evangelio y con el Espíritu que tenemos los dos, ocurre una conversación para traer la obra de Cristo a un área donde el otro no la está viendo. Hace muchos años, una hermana de esta iglesia, no está aquí ahora, Saimara, me pidió después de una reunión de oración un sábado, cuando estábamos en la propiedad de Bethesda, comenzando ahí en el 2018, me dijo, pastor, me regalas unos minutos. Yo no sabía lo que iba a hablar conmigo, pero se iba a referir con mucho respeto, con mucho cuidado, porque estaba hablando con su pastor y ella dijo, no soy nadie para hacer esto, pero quiero invitarte a pensar. Hablaste acerca del suicidio la semana pasada y dijiste esta frase en especial. Suani la semana había tenido esa misma conversación conmigo y la amonestación ahora de Saimara la había recibido de mi esposa. Y se unieron estas dos voces para hablar a mi corazón y traer convicción. Y yo había dicho algo que aprendí en el seminario, que escuché a otros pastores, pero que de alguna manera estaba dándole la puerta abierta a las personas para que llegaran al borde mismo de suicidarse en nombre de la gracia de Dios. Y ella me dijo, ¿no te parece que eso es un peligro? ¿No te parece que dejarlo todo en manos de la gracia de Dios es un peligro? No, pastor, ¿no es mejor que la gente tema a Dios y crea que no tiene el derecho de jugar y coquetear con la vida, la muerte mucho menos? Y le di gracias. Gracias por la valentía, por el respeto, por la forma en la que lo estás haciendo, pero gracias por tomarte el tiempo, por amonestarme, para que yo viera una debilidad aprendida y no consciente, pero que está haciendo daño a personas que a lo mejor están en un vacío emocional y que puedan pensar que Dios les da el permiso de quitarse la vida cuando no es así. No lo había visto de esa manera, no era consciente de lo que estaba diciendo, pero gracias porque fuiste
valiente para decirme. Pero hermanos, me lo dijo con mucho respeto. Y eso es algo que debemos practicar. Hacerlo en privado, en amor y con respeto. Entendiendo el lugar de la otra persona en el cuerpo de Cristo. Inclusive puede ser tu pastor, pero con esa relación de cuidado unos a otros. Algunos en la falsa familiaridad de la iglesia se amonestan públicamente, nos amonestamos públicamente, hemos cometido ese error. Y en nombre de la verdad y de la familiaridad dañamos los corazones. Eso no es lo que Dios quiere. Pablo habla aquí de corregir en privado, de llamar aparte, de no mirar a un lado, de no ver la falta del otro, los errores que comete al hablar o al vivir, sino por el contrario decir, si tú no estás completo, yo no estoy completo. Y quiero invertirme tu vida, que la otra persona vea tu amor por él y por ella, que la otra persona vea tu compromiso por la obra de Dios y tu deseo de que el Espíritu Santo sea manifestado en tu vida para completar en tu hermano y en tu hermana lo que falta en esa persona y que necesita de ti. Y eso es muy importante. Y lo último que Pablo hace en su ministerio es enseñar. Alguien diga conmigo, enseñar. Y es instruir sistemáticamente. Usted dirá, bueno, esto es exclusivo de aquellos que tienen el oficio de maestro en la iglesia y los pastores y los evangelistas y los profetas y apóstoles y todos los que están en el ministerio. No. Pablo, o quien haya escrito la carta a los Hebreos en el capítulo 5, dice, ustedes ya deberían todos ser maestros y enseñar la palabra. La madurez cristiana también implica que yo tome de lo que Dios me dio y lo enseñe a otro. Lo disipule al más nuevo. Nosotros deberíamos vivir en la iglesia viendo quién llegó nuevo, quién conoció al Señor apenas ahora, quién está dando los primeros pasos y ponernos al lado de esa persona y decirle, no estoy completamente perfeccionado, estoy en el proceso, pero he caminado un poquito más. Si quieres te ayudo a caminar, vamos a orar juntos para que me veas orar, vamos a leer la Biblia juntos para que me veas cómo lo hago, vamos a hablar la palabra de Dios y estudiarla juntos para que me veas cómo lo hago y también vamos a testificar y a vivir a Cristo juntos. Y ese es el discipulado cristiano donde Él es enseñado y proclamado de una manera que trae crecimiento espiritual. Así que a través de este pasaje el Señor nos muestra cómo vivir la vida cristiana con una mentalidad eterna. Primero el sufrimiento, sufrir por Cristo, ser perseguido, burlado y recibir el rechazo de la gente que todavía no entiende por qué predicas lo que predicas. Es vivir el misterio y el mensaje de ese misterio, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y es obviamente tener un ministerio enfocado en proclamar a Cristo, en completar la obra de Cristo en otros, amonestando y en enseñar la palabra que transforma el alma y cambia las vidas. Quiero cerrar en este momento y quiero que mientras lo hago le preguntes al Señor en este día, ¿qué te quiere decir Él? Pablo nos muestra que el ministerio cristiano de todos los creyentes no es un solo acto, sino es una vida completa. Él nos muestra que hay que aprender y a gozarse en sufrir con propósito. Nos muestra que es necesario vivir con revelación. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y que tenemos que servir con intención. Y todo esto al final apunta a una sola realidad. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hay algunas preguntas que hoy el Señor me pide que te haga y que quiero depositar en tu corazón y cada uno de ustedes debe al final hacérsela personalmente. La primera es esta. ¿Está Cristo solo en mi mente o Él gobierna toda mi vida? Pregúntate eso un momentito. ¿Es el Señor Jesucristo solamente un pensamiento o es el gobernador, el Señor, el dueño de mi vida? Piensa eso. ¿Está controlando mis emociones, mis pensamientos, mi alma, mi vida, mi ser? Todo lo que tengo, espíritu, alma y cuerpo, ¿le pertenece a Él? ¿O es una idea romántica o religiosa que yo añadí a mi sistema de pensamientos? Espero que no sea lo último, sino lo primero, que Él sea el dueño y el gobernador y el Señor de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y de hecho, ¿cuántos decimos afirmativamente en este día, Señor, toma el control de toda mi vida? Dilo de todo corazón. Toma el control de mi vida. Grítalo, por favor, es necesario. Señor, toma el control de mi vida. Sé el Señor de mi vida, de todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que vivo. La segunda pregunta es esta. ¿Estamos siendo formados por el Evangelio o solamente informados por el Evangelio? Aquí el domingo cuando te sientas, ¿te informo o dejas que la palabra te transforme? Porque al final no es mi tarea la transformación, sí la información. Pero al final el que transforma es el Espíritu Santo si tú le das el permiso. Entonces el mensaje como único va a trabajar es cuando tú dejes de ser un oidor y salgas de aquí convertido en una hacedora y en un hacedor de la palabra. Y ya esa no es mi tarea.
Mi tarea fue comunicarte el mensaje, entregarte lo que Dios me dio y me transformó a mí, para que ahora tú lo tomes y te transforme a ti. La pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿O solamente estamos recibiendo información cada semana y nos olvidamos de lo que dije la semana anterior? Y la tercera pregunta es esta, ¿estamos viviendo para tener comodidad o estamos viviendo para ser maduros en Cristo? El sueño americano promueve y promete comodidad. Al final se convierte en una pesadilla. Pero Cristo no nos ofrece ni promete comodidad. Cristo se ofrece y se promete a Él mismo. Y solo a Él mismo. En nosotros. Transformándonos a nosotros. Y al final del día no hay mayor comodidad ni hay mayor deleite que Cristo en nosotros. ¿Será que alguien en este lugar está dispuesto a renunciar a esa comodidad temporal para decirle, Cristo, fórmate en mí? Y que el mundo pueda ver tu rostro a través de mi vida, tu gloria a través de mi vida, aunque me cueste un poquito de mi propia comodidad. Los que le dijimos sí al Señor y estamos en el ministerio, perdimos muchas veces la comodidad. A veces no podemos almorzar con la familia cuando queremos, hay que correr a un hospital. Y muchas veces no podemos vivir tranquilos porque el rechazo, las desaprobaciones y las voces de otros corren detrás de nosotros, pero bendito sea Cristo que al final del día todo eso repercute para que Él sea formado en nosotros. Hermano, esto no puede ser exclusivo de una plataforma, de un pastorado, de un ministerio a tiempo completo. Esto tiene que ser la vida de la iglesia. Pablo no le está hablando a pastores en Colosas, Pablo está hablando a creyentes en Colosas. Y habla de todas estas cosas que él vive diciendo no son exclusivas de mí, el apóstol, sino que es para todos. Le podemos decir amén a eso hoy en el día de Jesús. Porque al final del día lo eterno trasciende lo temporal y lo divino está por encima de lo humano. Que la gloria de Dios sea manifestada en nosotros. Quiero invitarte a que te pongas de pie un momentito. Mientras nos preparamos para alabar al Señor en esta última alabanza, quiero orar un momento. Señor, hoy tu palabra ha sido presentada a la iglesia. Yo he hecho lo que tú me llamaste a hacer, compartirla y entregar el mensaje tal como lo recibí. Pero ahora yo te doy el lugar a ti, Espíritu Santo, Dios Espíritu, para que formes a Cristo a través de esta verdad en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y de una manera poderosa, invisible, pero luego visible en nuestra forma de vida, en nuestra transformación personal, este mensaje se vuelva vida en la medida que avancemos en esta semana, en este mes, en este año y en esta vida. Que se vea en esta iglesia y en cada creyente que Cristo está siendo formado, que hay menos de nosotros y más de Él, menos de nuestra humanidad y más de su carácter, menos de nuestra gloria personal y más de su gloria eterna. Señor, que el misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, se viva de manera real en cada hogar, familia y en cada vida individual en medio de la iglesia. Eso te ruego, sabes que es mi oración diaria, pero también hoy frente a la iglesia. Forma a Cristo en nosotros y deja ver tu gloria y tu esperanza a través de nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén.